En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendito. Por los siglos de los siglos santos. Amén. El sábado ya nos estamos preparando para ir al retiro de los jóvenes. Bendito sea Dios, que sea Dios Todopoderoso, derrame su Espíritu Santo en cada uno de ellos. Nuestros jóvenes necesitan bastante palabra de Dios, no solamente lo de nuestra comunidad, sino lo del mundo entero. Oramos y rezamos y pedimos a Dios que en donde quiera que se te esté llevando un retiro dentro de la Iglesia Católica, pues que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos. La mies es mucha, los trabajadores son muy pocos, necesitamos muchos trabajadores. Decía el pueblo judío, o dice los rabinos, dice, el trabajo es mucho y los trabajadores son muy perezosos y el Señor apresura. Pues necesitamos apresurarnos para llevar a cabo la obra que nos ha encomendado. Que así sea, pero antes de ir ahí tenemos que estudiar el Evangelio del día de hoy, a ver qué Dios nos enseña. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto que una luz y disipe de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía, lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre, en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de las personas que nos has encomendado. Cuídanos y protégenos y bendícenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, sábado. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienen Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los 2 becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdote a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado
con nosotros, con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate, Señor, de mí por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, puntos del Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Marcos 8. En aquellos días vio Jesús que lo seguían mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, que llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coman esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracia, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueran distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comía hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús, los discípulos, y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Que se te quedó en el corazón, en la mente. Que no siempre debemos que recordar que Jesús es nuestro camino y a quien tenemos que seguir, y Él siempre nos va a alimentar nuestro corazón, nuestra alma, por medio de la Eucaristía, y siempre y cuando nosotros lo sigamos de corazón. Amén. El Salmo habla de todas las cosas que el pueblo judío pasó a través de los tiempos, la desobediencia, de cómo el pueblo judío se alejaba continuamente. El pueblo judío es el reflejo de tu vida, de mi vida, de los que están viendo este programa, de la vida de ellos. A veces estamos bien contentos con Dios, a veces nos separamos de Dios, y luego cuando nos separamos de Dios no es que Dios nos castigue, sino que como no tenemos la gracia de Dios sobre nosotros, pues el diablo hace con nosotros lo que quiere. Y como hace lo que quiere, nosotros cuando nos van las cosas mal, pensamos que Dios nos castiga, pero también nos sirve. ¿Por qué? Porque unos se reconcilian con Dios, pero desgraciadamente otros agarran el enojo contra Dios, cuando Dios no es el que castiga, sino nosotros nos alejamos, y el pecado tiene consecuencias, el alejamiento tiene consecuencias. Mirar al pueblo de Israel hasta la fecha, el alejamiento de con Dios que ha provocado que nunca estén en paz. Y en aquel tiempo, Jeroboam, pues por culpa de uno de los hijos de Salomón, voy más atrás, la vez pasada decíamos que el rey David, cuando él murió, él caminó bajo la voluntad de Dios. Y eso, cuando él iba a morir, cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, vas a descansar en paz. Dice la palabra de Dios que descansó en paz con sus padres. Bueno, cuando David va a morir,
le habla a Salomón y lo bendice y le dice claramente: lleva a cabo todos los mandamientos del Señor para que todo lo que tú te propongas en la vida prospere. Esta es la solución para lograr las metas en esta vida. Poner los mandamientos primeramente que sobre todas las cosas. Y Salomón lo puso y amó a Dios sobre todas las cosas y vivió una vida pues 99.9% plena, tranquila, en paz. Pero desgraciadamente cayó nuevamente en la pereza espiritual y empezó a alabar a otros dioses. Cuando tú te alejas nuevamente de Dios, pues te viene la desgracia. Y a Salomón, desgraciadamente, no descansó tanto en paz como su padre. Sufrió mucho, ¿por qué? Porque se alejó de Dios. Y él, pues no bendijo a su hijo, en este caso Roboam, que al no tener nadie que le aconseje, que nos pasa a todos católicos, que a veces no aconsejamos a nuestros hijos, pues pasa que al no aconsejarlos toman malas decisiones. Y tomó la mala decisión y con sus malas decisiones pues se separó el pueblo de Dios, el reino de Dios, y se separaron 10 tribus y se quedó nomás él con 2. Y Jeroboam, al cual se quedó con las 10 tribus, pues nos enseña también lo que pasó con la Iglesia Católica, una mala administración de los obispos, sacerdotes, papas, diáconos religiosos, que cayeron en la pereza. ¿Y qué pasó en el año 1517? Se separó la iglesia también. Y Jeroboam decía: vamos a hacer aquí el culto para que no tengan que ir allá a Jerusalén, porque si van a Jerusalén, pues lógicamente van a adorar allá a Dios y se van a quedar con el rey de allá, y a mí nos van a abandonar. Pues la iglesia protestante hizo exactamente lo mismo. Digamos que la Eucaristía no tienen que tomarla, ese es un símbolo solamente, entonces no tienen que ir a la iglesia católica, y ponemos nuestras iglesias alrededor del mundo entero. Y pusieron iglesias con un falso sacrificio. ¿Para qué? Para que la gente no fuera a la verdadera iglesia, a la verdadera presencia de Dios. Pero notar, el castigo fue tremendo. Oremos y rezamos con los hermanos protestantes, ¿para qué? Para que no vayan a sufrir lo que sufrieron las 10 tribus de Israel, que por desobedecer y alejarse del pueblo verdadero de Dios fueron desaparecidas. En el Evangelio aprendemos, existen 2 tipos de bendición, como de multiplicación de panes. La primera, dice la palabra de Dios que eran 5 panes y 12 canastos, que sobraron 12 canastos. En este sobraron 7. ¿Por qué? Porque aquel fue hecho en Galilea, en el lugar de los judíos, y sobraron 12 canastos que representan al pueblo bendito de Dios, al pueblo judío. Y aquí no está en Judea, está en una tierra de paganos, y por eso es 7. El 7 significa el mundo entero, y por eso aquí está llevando el pan ¿a quién? Al mundo entero, llevando el pan al mundo entero. La Santa Eucaristía, como tú bien discerniste, el cuerpo y la sangre de Cristo es llevada al pueblo de Israel, al mundo entero. ¿Para qué? Para que purifique nuestra alma, nos santifique. Es el verdadero sacrificio a donde debemos ir. No vayamos a iglesias falsas, vayamos a la iglesia verdadera de Cristo. ¿Para qué? Para que el día de mañana, Señor, te acuerdes de mí por amor a tu pueblo. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde, y feliz sábado.